Ponte en modo avión y recorre con nosotros todo un mundo de información de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Bienvenidos. Estamos en una nueva presentación de En Modo Avión, conociendo un poco más de los hombres y mujeres que integramos nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y sobre todo conocer quién está detrás del uniforme, quién está detrás de ese camuflado o de ese uniforme azul, detrás de ese overol y quién hace posible que servir a los colombianos pues sea todo un honor y también un desafío diariamente. Hoy tenemos un invitado, trata del señor Mayor Andrés Esteban Urrea Salinas. Él tiene actual cargo como especialista operacional en búsqueda y salvamento y pertenece al Centro Nacional de Recuperación de Personal. Esta unidad está ubicada en Bogotá, más exactamente dentro del Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM, una unidad que los colombianos conocen muy bien porque queda prácticamente en el Aeropuerto Internacional El Dorado y pues es prácticamente el centro de la logística de operaciones de transporte y las que hacen posible que Colombia pues esté siempre conectado con aviones de tracciones especiales. Mi mayor, bienvenido a los micrófonos de Al Aire. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos los oyentes. Mi mayor, bueno, cuéntenos un poco de quién es el señor Andrés Esteban Urrea Salinas, cómo fue su inicio para incorporarse a nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, de pronto si fue algo familiar, de pronto lo que lo motivó a incorporarse. Bueno, el mayor Andrés Esteban Urrea Salinas inicialmente era una persona desde muy pequeño visionario con la aviación. Soñaba con todos los aviones y con todo lo que tenía que ver con la aviación. Más adelante y en los caminos que uno va trazando, tuve la oportunidad de ingresar a la Fuerza Aérea Colombiana en el año 2006 como integrante del curso 82, graduado como administrador aeronáutico en el año 2009 y posterior como piloto militar en el año 2010. Es correcto, y bueno, este paso de incorporarse, el paso por la escuela, cuéntenos de pronto brevemente esa primera experiencia de estar en una fuerza militar y de hacer realidad también el sueño de poder combinar la parte militar con la aviación. Inicialmente la escuela militar es un paso muy difícil. Yo creo que todos los que hemos pasado por esas instituciones militares lo sabemos. Sí. El proceso de formación es muy exigente, es muy comprometido, estar lejos de la familia, con muchos sacrificios, pero al mismo tiempo muy gratificante. Cuando uno se gradúa, cuando uno obtiene sus alas de piloto, cuando uno ya está haciendo algo por el país, por su misión del país, en lo que representa la Fuerza Aérea, yo creo que no tiene precio, yo creo que es lo que a uno más le llena el corazón. Es esa automotivación también que nosotros tenemos. ¿De dónde es, mi mayor? ¿Dónde nació? Yo soy nacido en Medellín, Antioquia. Sí. Muy cerca al aeropuerto La Herrera, donde vivía mi familia y por eso mi cercanía con los aviones. Y desde muy pequeño estuve siempre soñando con ese mundo. Claro, me imagino también la etapa de la escuela en Cali, en la ciudad de Santiago de Cali, de pronto pues estar lejos de su natal Medellín, de Antioquia también fue algo difícil. Claro, era muy difícil. Culturalmente todas las ciudades son diferentes, la comida, cosas tan sencillas como que en tu casa desayunas una cosa, en otra ciudad otra, y a veces uno extraña hasta lo más mínimo despacio. Sin embargo, Sí. Pues es un proceso muy bonito porque aprendes a formarte como militar, en las ciencias también profesionales como administrador, y cuando ya han pasado tanto tiempo después de eso, 20 años después, es donde uno agradece esa formación y observa los frutos que construyó desde todo ese camino. Así es, me imagino que allá en Cali tuvo también de pronto que aprender un poco de la cultura, de la salsa, de pronto de tener ese contacto, primero con compañeros de todas las regiones del país y ya después una vez me imagino que tener pues obviamente su grado y su ascenso a subteniente. Sí, así es muy bonito conocer todas esas culturas, gente de todo lado del país,
conocer de Cali, que me pareció una ciudad maravillosa, conocer de compañeros que venían de otros lados, culturas, familias, la parte de cómo uno se puede desarrollar con ellos, cómo le abren también las puertas, porque al mismo tiempo ya no son tus compañeros, sino son tus amigos, se vuelven compañeros de vida. Es lo que llamamos nosotros la familia aérea. Así es, bueno, se vuelve tu familia aérea. Sí, señor. Bueno, una vez graduado, ¿cuál es su primera unidad? Allí de pronto, ¿qué labores desempeña? ¿En qué aeronave se inicia los vuelos? Yo inicié mi proceso en la parte aeronáutica, en la aeronave T-34 Mentor. Después de eso, volé T-37 en Palanquero y quedé orgánico en EMAVI desde subteniente. Tenía un proyecto de grado con el área de simuladores y mi primera destinación inicial fue en Cali. Trabajé también en Grupo Cadetes y volé la aeronave Fantasma. Después de la aeronave Fantasma, ya pasé por otras unidades. Ese es el inicio, precisamente también sigue en la ciudad de Cali después de la escuela. Tuvo que seguir en esta locación. Bueno, una vez ya de pronto los grados de teniente, capitán, ¿qué otra trayectoria nos puede contar? Bueno, después de la aeronave Fantasma, tuve la oportunidad de volar el OV-10 Bronco en Yopal, una aeronave de combate, biplaza. Estuve aproximadamente 2 años. Posterior regresé a la ciudad de Cali a volar el CASA 212, una aeronave de transporte utilitario, una aeronave muy versátil. Posterior a eso estuve trabajando nuevamente en Cali, pero ya volando una aeronave Caravan, Cessna Caravan. Me desempeñé en el área educativa por mucho tiempo en Cali, también trabajé en el área de seguridad operacional. Después de eso, en la misma aeronave estuve en San Andrés aproximadamente 3 años y de San Andrés posterior llegué a Bogotá a volar la aeronave King 350, que actualmente me desempeño como piloto de esa aeronave. En este tipo de aeronaves, mi mayor, contémosle un poquito a los colombianos, el Caravan, allí por ejemplo en San Andrés, es como esa esperanza de muchas personas que requieren una atención prioritaria en la parte médica, ¿verdad? Sí, correcto. El Caravan se transforma en la ayuda, en la esperanza, en la capacidad de que tengamos nosotros como Fuerza Aeroespacial Colombiana poder salvar una vida. Y eso lo hicimos durante 3 años. Estuvimos en época de pandemia, en época de huracán, donde las únicas aeronaves que podían volar en ese momento eran las de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde nos tocaba salvar vidas y la importancia y el impacto que eso genera en la comunidad. Pero sobre todo para uno, lo más bonito, en el lema que manejamos, por ejemplo, en estas áreas de búsqueda y rescate, lo más bonito a crear lo más cercano a crear una vida es salvarla. Sí, señor, lo más cercano es salvarla. Y bueno, esa experiencia de prácticamente ser como esa aeronave que es una ambulancia volante en estas regiones, ¿cómo lo hicieron sentir? ¿Qué de pronto despertó en usted también poder cumplir esta misión? Bueno, primero esa misión es de una responsabilidad muy grande porque no vas solo, vas en una aeronave con un equipo de tripulación muy grande y tienen que trabajar precisamente todos en equipo para salvar una vida. Vas con un médico, vas con un enfermero o un APH, personas especializadas de la salud y de nuestra Fuerza Aérea, con grados militares, donde todos están preparados para salvar una vida. Yo creo que esos son de los trabajos más importantes y al mismo tiempo más delicados, porque trabajar en salvar una vida, el hecho de que usted tenga que mover una aeronave genera mucha responsabilidad, yo creo que está por encima de todas las otras operaciones, sin desmeritar cada operación aérea, pero es una de las cosas más delicadas que nosotros hacemos, que llegamos a puntos apartados donde no puede llegar ninguna otra aeronave en el país, en la parte helicoportada, en la parte de aeronaves, que hacemos misiones que casi no se pueden hacer por fuera de la institución y que tenemos el personal preparado tanto de pilotos, tripulantes y médicos para hacerlo.
Así es, algo gratificante que pues nuestra Fuerza Aeroespacial cumple día a día en muchas regiones del país. Bueno, ya retornando ya en este momento, nos cuentan que dirigió un proceso logístico y también de coordinación en los recientes temblores y que se registraron en el país vecino de Venezuela. Cuéntenos un poco de qué se trata tener como esa certificación de la USARCOL 1 y cómo se engrana esta capacidad que tiene para que otras instituciones pues también puedan apoyar misiones de esta magnitud. Bueno, hablemos un poco de lo que es USARCOL 1. Inicialmente, USARCOL 1 es una certificación que se le emite a un personal de bomberos rescatistas colombianos, donde también hacen parte personal de las fuerzas militares. Es un equipo nacional que se certifica en búsqueda y rescate urbano. Pero para que este equipo pueda funcionar, tiene que estar engranado con las diferentes entidades de la gestión del riesgo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Durante todo el año estuvimos trabajando en la preparación de la certificación del equipo USARCOL 1 con diferentes vuelos, temas de logística, movimientos de bomberos, ejercicios a nivel internacional y finalmente un chequeo por unos observadores de la ONU donde le dicen a Colombia: usted está certificado para poder realizar misiones de rescate de alta complejidad, en este caso de rescate urbano. Hicimos todos esos entrenamientos, desafortunadamente nos tocó llevarlo a la realidad en un evento desafortunado, pero al mismo tiempo ser afortunados de contar con un equipo tan importante como el USARCOL 1, como la Fuerza Aeroespacial Colombiana, cómo nos podemos desplegar de un día para otro con capacidades logísticas, llevando carga, ayuda, personal, bomberos. Eso es una de nuestras capacidades y una de nuestras ventajas más grandes que podemos también trabajar directamente con las entidades del gobierno. Poder atender un evento de esta magnitud como los recientes terremotos en Venezuela, ¿cómo se puede planificar? ¿Cómo decir qué llevamos, qué no llevamos, qué personal es, digamos, que el que debe llegar primero? Todo esto que de pronto los oyentes dicen, bueno, cuando ya los ven en las noticias, Colombia llegó a el vecino país de Venezuela con ayuda humanitaria, con rescatistas, y uno dice, bueno, detrás de toda esta noticia, ¿cómo se planificó y cómo se priorizó? Y bueno, y finalmente, ¿cómo fue ese apoyo humanitario también al país y dejar en alto también el nombre de Colombia en estas eventualidades? Bueno, es una situación muy difícil porque todos los colombianos son de muy buen corazón y empezaron a llegar muchas ayudas, muchas donaciones, mucha ayuda al pueblo venezolano, pero no estaba unificada. Hay que seguir también unas normas y unos reglamentos, y la única entidad estatal para reglamentar las ayudas es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué hace uno en esos casos? Puede planear un vuelo de la noche a la mañana. Lo primero es verificar las capacidades de las aeronaves. ¿Qué aeronaves pueden entrar? ¿A qué distancia estamos? ¿Cuánto podemos cargar? ¿Tenemos combustible? Y con eso se hace un trabajo conjunto con el grupo de transportes, que tiene un escuadrón de cada aeronave, tiene un líder de ese escuadrón y un líder del grupo de transporte, donde se hace el planeamiento inicial. Podemos llevar tal carga, tal cantidad, podemos llevar esto en números. Ahora, ¿cómo se transforman esos números? Yo, ¿cómo determino qué carga podemos llevar? Entonces también tenemos un enlace con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Qué se hace primero? Lo primero es tratar de solventar la emergencia lo más grande posible, que es llevar, en este caso lo que hicimos fue llevar los bomberos de USARCOL. ¿Para qué? Porque tuvimos, como se observó en la televisión o como hemos visto en diferentes medios, el colapso de estructuras. Lo que necesitábamos eran personas especialistas en poder realizar búsqueda y rescate en estas estructuras, que es el equipo USARCOL 1. Con ellos llevamos 64 personas de USARCOL 1 y 12 toneladas de equipos. Pero entonces ahí me preguntaban, ¿pero por qué no se pueden llevar ayudas? Claro, en la parte inicial se llevan los rescatistas,
y ahí se determina qué tipo de ayudas y qué tipo de necesidades hay que solventar primero. ¿Qué es más importante? Sí. ¿Llevar el equipo de rescate o llevar unas ayudas? Pues lo más importante era llevar el equipo de rescate. Y esas 12 toneladas iniciales eran los mismos equipos de los bomberos, donde contaban con taladros neumáticos, con sistemas de aperturas para las mismas estructuras colapsadas, los equipos de supervivencia de ellos, los equipos urbanos y todas las cosas. Bastante compleja la tarea, mi mayor, porque finalmente es priorizar y argumentar por qué es sí el 1 y por qué no el 2, por qué no el 3. Una labor realmente de cirugía plástica, diría yo. Y la responsabilidad que tienen al mismo tiempo eso, escoger qué ayudas. No es decir, le voy a llevar ropa que de pronto se necesitaba. No, sí. Vamos a llevar medicamentos, sí, pero ¿qué tipos de medicamentos? Entonces también con las sociedades, en este caso trabajamos con la Sociedad Colombiana de Anestesia, directamente con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Vamos a llevar este tipo de medicamentos puntuales, se necesitan esto y esto. Con ellos, por ejemplo, llevábamos inicialmente 2 toneladas de medicamentos que por la gestión del riesgo los pidieron directamente de Venezuela. Necesitamos estos medicamentos de primera necesidad. Al mismo tiempo, tocó llevar bolsas de manejo digno de cadáveres. Se llevó Bienestarina para poder alimentar esas personas que en su momento lo perdieron todo y no tenían también algo que comer. Se llevó agua para las personas que estaban también en estas cosas. ¿Cómo se determina todo eso? Hay que trabajar muy rápido y de manera conjunta con las entidades estatales. Nosotros no podemos empezar a recibir, como te decía, voy a recibir ropa de una persona, no, ¿será que eso sí es prioritario? Pero la ropa pesa. Entonces, sí. Vamos a llevar 1 tonelada de ropa o 1 tonelada de Bienestarina, no, pues se lleva la tonelada de Bienestarina. Se lleva los equipos móviles que necesiten en este caso. Eso es una de las versatilidades que tiene la Fuerza Aeroespacial Colombiana. ¿Por qué? Con nuestros aeronaves Hércules, que son vitales para este tipo de operación, donde se pueden llevar vehículos, carga pesada, autonomía, una gran capacidad de personal, una muy buena velocidad. Por eso todos estos vuelos los hemos hecho con aeronave Hércules. Como te decía, entonces, ¿cómo pasó esa noche? En la noche, pues claramente nos enteramos todos del terremoto, planeamos el vuelo, hablamos con el escuadrón operativo. Inicialmente llevamos 2 aeronaves, la aeronave Hércules 1018 y la aeronave Hércules 1005, donde hicimos una ruta directa de Bogotá hacia Maiquetía. Aproximadamente 2 horas 30 de vuelo, y se buscaron unos contactos en Venezuela con el embajador, con toda la parte allá diplomática, cómo estaba la operación de la pista, el aeropuerto de Maiquetía en el primer terremoto, porque fueron varios posterior a eso, sí. Quedaron quedaron las pistas inutilizables. Entonces también son consideraciones que se tienen que determinar en aviación y en un momento muy rápido. En esa pista sí se puede operar, sí podemos aterrizar. Lo logramos hacer la verificación con el escuadrón pesados de Catam y logramos en nuestro primer vuelo inicial llevar 2 aeronaves Hércules, como lo mencioné anteriormente, el viernes 26 de junio. De junio. De esta manera, pues prácticamente son los embajadores de un país ayudando en una calamidad a otro país. Finalmente, pues es tener todas estas consideraciones y cumplir la misión. Allí estando ya en el aeropuerto, pues finalmente ya es seguir coordinando con las entidades de ese otro país la oportuna entrega pues a cada uno de los que van a ser responsables de esa carga, ¿verdad? Sí, pero fue muy difícil. ¿Por qué? Porque fue un país que nosotros no conocíamos, que aparte de la destrucción que tenía físicamente, logísticamente funciona diferente, y al no tener una operación constante en Venezuela, pues no conocemos ese tipo de elementos. Nos tocó bajarnos del avión, las tripulaciones. Yo tuve la oportunidad de ir en los primeros vuelos con toda la tripulación, con todo el apoyo técnico
con toda la logística que nosotros íbamos, pero empezar a tocar puertas. ¿Por qué? Claro, usted cuadra con el embajador, pero ya cuando usted está en el nivel táctico es bien complejo. Claro. Allá nos tocó pedir un apoyo del personal de la ONU, pues todos estaban dispuestos a colaborar, pero al no tener nada concreto se vuelve desordenado. Tocó conseguir muchos contactos en puertas de lo que se podía, pedirles el favor, disculpe, me regala su número telefónico, quién es usted, qué cargo tiene, y con eso di con muchos oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que estaban en las coordinaciones y con muchas personas logísticas del aeropuerto, los cuales nos sirvieron después en otros vuelos para hacer un poco más fácil la logística. Sin embargo, ha sido bien complejo, ha sido muy complejo. El primer día, el hecho de ni siquiera tener un baño decente para las tripulaciones en ese momento fue complejo. No había agua, no había alimentación, no había señal de celular. Los vuelos necesitan unas coordinaciones logísticas, permisos, y todo eso se dificultó. Claro, generando experiencia, pero dentro de la misma necesidad de la urgencia que estábamos pasando en ese momento. Impresionante cómo sortear todos estos obstáculos y finalmente buscar soluciones en el punto y bueno, cumplir con la misión como lo decimos. Retornan nuevamente a Colombia y hay más vuelos. ¿Alrededor de cuántos vuelos y de pronto en forma general de cuánto carga se apoyó al país vecino de Venezuela? Bueno, estamos hablando en este momento más de 75 toneladas de ayudas, más de 200 personas transportadas, entre esos 92 connacionales. Pasa algo muy particular con ellos y es de las historias al mismo tiempo más tristes. Ese día encontramos con personas colombianas que vivían en Venezuela desde hace mucho tiempo, personas de avanzada edad, donde lastimosamente perdieron todo. Al llegar a Colombia en el primer vuelo, se me acerca una señora y me dice: disculpe, es que no me funciona el celular y necesito llamar a mi hermana porque no puedo comunicarme. Tremendo. Y pues claramente no le iba a funcionar el celular porque estaba en otro país, ella no tenía ese conocimiento. Sus lágrimas expresaban y nos decían: es que lo perdí todo en Venezuela, 30 años que se me fueron hoy. Y eso yo creo que a todos nos conmueve, nos llega y nos toca las fibras más internas de los seres humanos. Que, como te decía en el inicio de esta entrevista, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con la formación que he tenido y esta oportunidad de participar en estas operaciones humanitarias, porque creo que es lo más importante que nosotros podemos hacer, llegarle a la gente. Y ese día igual nos dio las gracias y nos dijo: gracias a la Fuerza Aérea por traerme hoy a encontrarnos con mi familia. Sí. Entonces claro, en medio de la tragedia, que nosotros tengamos las capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza Aeroespacial, donde podamos ayudar no solo a los colombianos, inclusive a los venezolanos o a cualquier, cualquier persona en otro lado del mundo, si la circunstancia lo amerita, como lo hemos hecho en temas de COVID o en otras condiciones. Esa es una de las capacidades y una de las ventajas operativas, en mi concepto, más importantes que tenemos hoy en día en la Fuerza. Ahí está, como decimos nosotros, que es como ese pago, como ese salario emocional, cuando una persona nos da las gracias sinceramente y realmente reconoce que detrás de este uniforme pues hay un ser humano también que comprende esas necesidades del otro y finalmente está ahí para apoyar. Nuestras fuerzas militares por eso se caracterizan. En esta experiencia con este vecino país, finalmente terminan las misiones de llevar carga y de traer personas, y bueno, el balance finalmente de poder contribuir también con esas capacidades que Mayor adquiere, de todo el tema de usar Col 1, de todo el tema de saber coordinar entidades nacionales e internacionales. Finalmente dice, bueno, puse en práctica todo lo aprendido y finalmente Colombia tiene esas capacidades para eventuales sucesos que puedan acontecer en el futuro. Sí, así es, pero no es solo la capacidad de una persona,
Creo que la fuerza prepara muy bien a nuestro personal, a todos nuestros militares en los diferentes cargos para ejercer su misión en una aeronave de combate, en una aeronave de traslado aeromédico, en una aeronave de transporte. Por ejemplo, resalto mucho el profesionalismo de estas aeronaves de transporte, porque sin ellos nosotros no haríamos nada, sin ese personal que vuela también esas aeronaves. Caso puntual, uno de los últimos vuelos que hicimos, llevamos un hospital de campaña que pesaba 17 toneladas. 17 toneladas es un volumen y es un peso muy grande, y lo hicimos en 2 aeronaves Hércules también, pero esta vez lo hicimos desde la ciudad de Cali. Y la tripulación y todas las personas que trabajaron con eso, el profesionalismo para salvar esas vidas, el compromiso de todos los militares colombianos para salvar una vida, el profesionalismo. Ese día, por ejemplo, en Cali, el calor, la logística muy difícil de cuadrar porque era una entidad externa, que es el Hospital San Rafael, que es el que llevó toda esta parte móvil que todavía está en Venezuela, apoyando con una capacidad de aproximadamente 100 pacientes diarios. Es una capacidad muy grande también, pero de la manera que se puede articular con la Fuerza Aeroespacial, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, son una de las bondades más grandes que nosotros tenemos en este momento. Ese día también, como historia, fue muy difícil. El sacrificio de las tripulaciones, calor, sed, condiciones bien difíciles en temas atmosféricos, descarga de la aeronave, ya también con temas de cansancio físico cuando llegaron a Venezuela. Es también, como cualquier miembro de nuestra fuerza, está comprometido con todo este tipo de misiones. Y regresar nuevamente después de eso a Bogotá con la misión cumplida de que llevamos un hospital de campaña en 2 aeronaves, que es un despliegue logístico impresionante y una muestra de las capacidades también gigantesca. Ahí está también entonces un resultado precisamente de saber coordinar y saber impactar en este tipo de misiones. Dice que las acciones desarrolladas también fortalecieron la capacidad de coordinación y respuesta de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en operaciones de gestión del riesgo y asistencia humanitaria, también optimizando la articulación interinstitucional y la ejecución de despliegues operacionales. Pues mi mayor, finalmente, agradecerle por estar con nosotros en los micrófonos de Al Aire, contar un poco también sobre su trayectoria en nuestra Fuerza Aeroespacial, de contarnos esto tan importante que pudimos desarrollar en el país vecino de Venezuela ante la tragedia de los terremotos. Y de pronto, para los oyentes que nos están escuchando, también los jóvenes que tienen ese anhelo de servir a los colombianos, que quieren de pronto incorporarse a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ¿qué decirles a ellos en este momento? Bueno, invitar a todas esas personas que quieren incorporarse, que tienen ese don de servir, que quieren ese agradecimiento del pueblo, como lo mencionamos ahorita, ese pago no salarial que a veces recibimos nosotros de salvar las vidas, que es vocación y compromiso. Creo que cada uno de los miembros de las fuerzas y de las fuerzas militares estamos con vocación. Invitarlos, es una carrera muy bonita, invitarlos a que sigan sus sueños, a que puedan ayudar a otra persona si esa es su misión en la vida, y que nos sigan, o que sigan con nosotros en nuestra institución, que de verdad es algo que hoy yo, 20 años después de ingresar como cadete y ya de oficial superior, lo siento y lo agradezco mucho. Ahí están las palabras del señor mayor Andrés Esteban Urrea Salinas, quien es especialista en operacional también de búsqueda y salvamento del Centro Nacional de Recuperación de Personal, una unidad que hace parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y que finalmente la misión es salvar vidas en muchas estancias, y pues con todas las capacidades que tiene nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana. Y mayor, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en los micrófonos de Al Aire. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí están las historias detrás de los integrantes de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, detrás de ese camuflado, de ese pixelado gris, de ese uniforme azul o de ese overol de vuelo. Hay un ser humano que también trabaja y vela por servir a los colombianos, y tiene una historia.
Estuvimos en Modo Avión, nos vemos en una próxima oportunidad. Hemos llegado a nuestro destino. Gracias por viajar con nosotros. Te esperamos en un nuevo vuelo a bordo de esta nave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Hasta pronto.